Hola, mi nombre es Aurora Cruz Cruz, curso el octavo cuatrimestre y voy en el grupo 2. Yo les explicaré acerca de modelos multidimensionales, esquema estrella y snowflake. A continuación les explicaré cómo poder realizar un análisis multidimensional. Es necesario realizar las siguientes tareas: determinar los indicadores, determinar las dimensiones, detectar las dependencias entre las dimensiones e indicadores, establecer la granularidad y definir horizontes de tiempo. Para determinar los indicadores dentro de una organización son aquellos datos que permiten realizar las mediciones necesarias. En general, representan resultados de los procesos realizados por los sistemas operacionales dentro de la organización. Por lo general, son datos que obtienen valores numéricos. La importancia de un indicador depende de qué tan importante es la información que proporciona y la diferencia con que se requiere su uso. Determinar las dimensiones. Se le llama dimensiones a la perspectiva de los análisis de los indicadores, es decir, cuando se analiza un indicador, generalmente se divide en dimensiones. Por ejemplo, las deserciones se pueden clasificar por sus subsistemas y por plantel. Detectar las dependencias entre dimensiones. Las dimensiones pueden tener entre sí diferentes dependencias, por lo cual es importante su detección. Por ejemplo, un cliente pertenece a una determinada zona, por lo tanto, la dependencia entre cliente y zona puede estar definido por la relación de muchos a uno, significando que un cliente pertenece a una zona. Sin embargo, si el cliente a lo largo del tiempo puede ir variando su zona y en el análisis de los indicadores interesa diferenciar entre zonas, por lo que la relación entre cliente y zona es en realidad muchos a muchos. Detectar la dependencia entre indicadores y dimensiones. Cuando se definen los indicadores y dimensiones, paralelamente se van identificando sus relaciones. Para cada indicador se debe determinar por qué dimensión es analizado. Por ejemplo, el indicador de deserciones depende de dimensiones tales como tiempo, zona y subsistemas. Establecer la granularidad y definir horizontes de tiempo. La granularidad es un indicador, representa el nivel de detalle por lo cual será almacenado. El horizonte de tiempo de un indicador se debe definir el o los diferentes horizontes de tiempo por los cuales se desea almacenar información. Al establecer la granularidad, se debe especificar el tiempo, periodo, un mes, un semestre, un año. El diseño multidimensional. Así como los sistemas operacionales, el modelo de base de datos se puede hacer con el uso relacional u orientado a objetos. La estructura básica de un modelo multidimensional está definida por dos elementos, que son tablas y esquemas. Los esquemas, que están compuestos por agrupaciones de tablas, pueden ser de dos tipos: esquema estrella o esquema snowflake. El esquema estrella es uno de los elementos principales del modelo multidimensional. Su estructura base está conformada por una tabla de hechos o un conjunto de tablas que lo rodean radialmente. Una tabla de hechos contiene las llaves principales de cada tabla de dimensión, así como los indicadores sobre el número o porcentaje de deserciones. El esquema snowflake. A diferencia del esquema snowflake, comparados con el esquema estrella, es la estructura de las tablas de dimensiones. Cada tabla de dimensión contiene la clave primaria y la llave foránea del nivel más cercano. A continuación, les voy a presentar un ejemplo de cómo hacer una base de datos estrella y snowflake. Bueno, lo primero que haremos es abrir SQL Server. Para poder crear nuestra base de datos.
Lo que vamos a hacer es crear nuestra base de datos, a la cual le pondremos por nombre esquema estrella. Le damos a aceptar y la buscamos. Lo que vamos a hacer es agregar 4 tablas. La primera va a ser tiempo. Le vamos a agregar su llave, que es ID tiempo, con valor entero, su tr descripción, agregamos su llave y guardamos nuestra tabla, que va a ser tiempo. Creamos otra tabla, que va a ser zona, va a ser valor entero con su descripción. Agregamos su llave y nuestra tabla va a ser zona. Creamos otra nueva tabla, que va a ser procedencia. Nuevamente va a tener su descripción. Agregamos su llave foránea y guardamos nuestra tabla, que va a ser procedencia. Agregamos otra tabla, que va a ser plantel. Guardamos nuestra tabla, que va a ser plantel. Antes de eso, agregamos nuestra llave. Ahora sí guardamos, le damos a aceptar. Ahora procederemos a crear nuestra tabla de hechos, que es la que va a contener todas las llaves principales de cada tabla. Nuestra tabla va a ser deserción. Va a contener el ID tiempo, que es de la tabla tiempo, ID zona, que es de la tabla zona, ID procedencia, que es de la tabla procedencia, y el ID plantel, que viene de la tabla plantel. Agregamos sus atributos, que van a ser número de deserción, y el porcentaje. Agregamos
Bueno, aquí me dice que no es el tipo válido. Agregamos su llave y guardamos nuestra tabla. Va a ser tabla de hechos. Crearemos nuestro diagrama para unir nuestras relaciones entre las tablas y así formaremos nuestro esquema estrella. Esperamos a que cargue. Agregamos nuestras 4 tablas. Vamos a cerrar. Procederemos a acomodarlas. Y uniremos nuestras tablas, que va a ser tiempo, zona, procedencia y por último plantel. El esquema estrella deriva su nombre debido a que su diagrama forma una estrella. Nuestra tabla principal, la que recibe todas las llaves principales, se llama tabla de hechos porque está rodeada de tabla de dimensiones, que son las que tiene en cada esquina. Por eso se dice que se llama un esquema en forma de estrella. Ahora vamos a crear nuestro esquema Snowflake. Le vamos a poner como nombre esquema Snowflake. Le damos a agregar y buscamos nuestra base de datos. Si le damos clic en actualizar y aparece nuestra base de datos. Ahora vamos a crear las tablas. Utilizaremos las mismas que utilizamos en la base de datos estrella. Crear nuestra tabla tiempo, que va a ser edit tiempo. Esta tabla va a contener su clave principal y la llave foránea a la cual se va a unir. En este caso va a ser año. Ponemos su descripción. Agregamos su clave principal y guardamos nuestra tabla. Esta tabla se va a llamar tiempo. Agregamos la tabla año. Y agregamos su clave principal. Guardamos nuestra tabla, que se va a llamar año.
Ahora vamos a agregar otra tabla, la cual va a ser plantel. Esta tabla va a recibir la llave foránea de sistema. Agregamos su clave principal y le damos guardar, que va a ser plantel. Agregamos la tabla sistema y agregamos su clave principal. Guardamos nuestra tabla, que va a ser sistema. Agregamos otra tabla, que va a ser procedencia. Esta va a recibir la llave foránea de tipo. Agregamos su clave principal y guardamos nuestra tabla, que va a ser procedencia. Agregamos la tabla tipo agregamos su clave principal y guardamos la tabla como tipo. Agregamos nuestra tabla principal, que es la que va a recibir. Agregamos nuestra tabla principal, que es la que va a recibir el nombre de la clave compuesta. Esta se forma de la composición de las llaves primarias de las tablas dimensiones, que es las que creamos, que son tiempo, año, plantel, sistema, procedencia. Estas tablas son las que están unidas a la tabla principal. ID va a ser ID plantel, ID tiempo y ID procedencia. Agregamos otra columna. Esta va a ser el ID de la propia tabla. Y va a ser el porcentaje. Agregamos la clave principal y guardamos nuestra tabla, que va a ser deserciones.
Ahora vamos a crear un nuevo diagrama para poder relacionar nuestras tablas y así unirlas con nuestra tabla principal. Las acomodamos para poder relacionarlas. Y así tener una mejor vista de las tablas. Vamos a unir sistema con plantel. Tipo con procedencia. Y año con tiempo. Ahora va a ser plantel con la tabla de deserciones, procedencia y tiempo. Como pueden ver, la tabla central es un esquema dimensional donde se almacenan las medidas numéricas. Es la que recibe todas las llaves foráneas de las tablas. Dimensiones. Y en cada tabla dimensión recibe otra llave foránea, que es la del nivel más cercano a la cual se está relacionando. En este caso es sistema, tipo y año. Como pueden ver, hemos creado nuestro esquema Snowflake y el esquema estrella.